esta semana, mientras preparaba el mensaje, And this week, as I was preparing the message, yo estaba meditando sobre lo que el Señor nos ha estado hablando durante los últimos 5, 6, 7 semanas. I was meditating over what the Lord's been speaking to us for the last 6, 7 weeks. Y el tema común ha sido And the common theme has been que no tengamos temor, is that we should not be fearful que Él está con nosotros. because He is with us. Él es más grande que la ansiedad, He is greater than anxiety, que la than preocupación, worrying, que los temores. than fears. El temor es un enemigo derrotado Fear is a defeated enemy, y usted y yo estamos en and victoria. you and I are in ¿Cuántos victory. dicen amén? Porque acuérdense, no es lo que vemos físico, Because remember, it's not what we physically es lo que see, Dios declara desde el cielo. it's what God declares directly Y la from palabra heaven. que Dios declara desde el And the cielo, word that God declares from heaven, desde la eternidad, it's directly from es la eternity. palabra en cual usted y yo caminamos. And it's the word in which you and I walk through. Es la promesa donde nosotros nos paramos It sólidamente. is the promise in which we stand firmly. Y la palabra, ¿verdad?, de que el Señor ha puesto para nosotros este año es el Salmo 91. And the word that the Lord has placed in our hearts this year is Psalm 91. Y hay protección de lo alto, And there is protection directly from heaven. hay provisión de lo alto. There's provision from heaven. Y lo más importante es que la presencia de Dios está con nosotros. And most importantly is that the presence of God is with us. En el día de hoy voy a predicar un mensaje titulado Dios en el And Valle. today I'm going to preach a message called God in the Valley. La semana pasada predicamos un mensaje del intermedio. Last week we spoke a message called the in-between. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Amén, 2 personas. Amén. Pero el día de hoy es como una segunda parte. But today it's like a second part to that message. Estuvimos hablando de este tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. We were talking about the time in between the promise and the fulfillment of the promise. Es un tiempo de pruebas, It is a time of trials, es un tiempo de obstáculos, a time of obstacles. es una tierra donde hay gigantes. It is a land that's filled with giants, Pero el proceso but the process, es lo que nos prepara, it's what prepares us. es lo que nos madura, It is what matures us. es lo que nos establece espiritualmente It's what stabilizes us spiritually para poder recibir la promesa. so that we can receive the promise. En el momento que Dios da la promesa, And in the moment that God gives His promise, no estamos preparados para recibirla. we're not ready to receive it. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios And how many of us thank God por cerrar puertas en ciertos tiempos? for closing doors at certain times? Yo le doy gracias a Dios tanto como las puertas que abrió como las que cerró, I thank God for the doors that He closed and the doors that He opened. porque pudo haber sido desastroso. Because it could have been disastrous for my life. Y Dios es tan bueno And God is so de good que usted y yo podemos confiar en Él completamente. because you and I can trust in Him completely. Cuando confiamos en Dios, And when we trust in God, también confiamos en su tiempo. we also trust in His ¿Cuántos timing. dicen amén? How many of you agree? Cuando confiamos en Dios, When we trust in God, confiamos en su tiempo. we also trust in His timing. Porque Él ve todos los puntos, Because He sees everything. pasado, presente y futuro. He sees the past, the present, and the Él lo future. mira todo a la misma He vez. sees it all at the same time. Y cuando Él nos dice que no, And when He tells us no, a alguien el Señor le está diciendo ahora no, God is telling no to someone here, o ahora no, or not now, hay que confiar en Él, and we must trust in Him. porque Él está en control de todas las Because He's in cosas. control of everything. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros vemos cuando leemos de los grandes héroes de la And fe. we read about the great heroes of the faith. Todo héroe de la fe Every hero of the faith pasó por un valle. went through a valley. ¿Cuántos dicen amén? El valle The valley, es inevitable. it's inevitable. Quiero que se lleve esa palabra con usted en el día de I want hoy. to take this word. I want you to take this word with you El today. valle es That the inevitable. valley is inevitable.
Si queremos hacer grandes hazañas para Dios, If we want to do great things for es God, necesario pasar por el it valle, is necessary for us to go through the valley, pasar por el to desierto. be able to go through the desert. Antes de lanzar su ministerio público, Before launching his public el ministry, Señor Jesucristo fue al desierto, Jesus Christ went to the desert. guiado por el He Espíritu. was guided by the Spirit. Muchas veces el Espíritu nos guía al valle, Many times the Spirit guides us to the valley. nos lleva al desierto. On our way to the valley, He guides us through the desert. Entonces, mire, el valle es un espacio So the valley is a space entre montañas. between mountains, in ¿Verdad? between mountains. Es una región plana y extensa. It is a plain region and it's also wide. Es una región muy baja. It is a really low region. Ahora, a nosotros Now us, nos, for us, nos encanta los momentos en la cima de la we montaña. love ¿Cuántos the dicen amén? moments on the top of the mountain. ¿Verdad que sí? Nos encanta cuando sentimos la presencia de We Dios, love when we feel God's presence. cuando vemos la mano de And when we Dios. see God's hand, Y la palabra nos and muestra the word shows us las grandes experiencias that the great experiences que los héroes de la fe tuvieron con el Señor, that the heroes of the faith had at their time. encuentros milagrosos Miraculous encounters donde Dios hace lo where imposible, God made the impossible donde happen, Dios suspende las leyes where naturales God did away with the natural laws y Él hace lo milagroso. and He did the miraculous. ¿A cuánto les gustan esas experiencias? How many of you like these experiences? Amén. Nos gusta estar en la montaña, We love to be in the mountaintop, en las alturas. in the heights, Y nosotros vemos donde hombres y mujeres de Dios and we can see where men and women of God tuvieron encuentros we sobrenaturales had supernatural encounters donde vieron la gloria de Dios. in which they saw the glory of God. Bueno, a mí me gusta ver la gloria de Dios. I love seeing the glory Me of gusta God. sentir su I presencia. love feeling His presence. A mí me encanta cuando el Espíritu Santo se I manifiesta, love when the Holy Spirit moves. cuando Dios sana, And when God heals. cuando Dios salva a And alguien, when God saves someone. cuando Dios sana un cáncer, When God heals cancer. cuando Dios liberta al drogadicto. When God delivers the drug addict. Nos encanta ver We love seeing estas manifestaciones sobrenaturales de the Dios. supernatural manifestations of God. Nos encantan los momentos en las montañas. We love the moments on the mountaintop. Es un momento con Dios en las alturas. And we love the moments of God in the heights. Momentos que marcan nuestra vida para siempre. Moments that mark our lives forever. ¿Cuántos hemos sido marcados para siempre? How many of us have been marked forever? Hemos tenido experiencias con Dios We have had experiences with God que sabemos in which we know that we know que no fue producto del hombre, that they were not a product of man, pero fue algo que Dios desde la eternidad But they- manifestó. but they were some things that God manifested from eternity. Cuando vemos la Biblia, And when we see the Bible, fue en la montaña it was in the mountaintop donde el Señor le pide a Abraham where God asked Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. to sacrifice his son Isaac. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? How many of you remember that story? Dios reta a Abraham, God challenged Abraham. pone su fe a prueba He tested his faith. y le dice, quiero que me entregues tu hijo y tu único hijo. He said, I want you to give me your son, your only son. Y Abraham, nosotros vemos de que él obedece. And Abraham, he obeyed. Y dice de que cuando él llega And it says that when he al arrived comienzo de la montaña, to the beginning of the mountain, la historia nos relata the story tells us que Abraham iba con Isaac that Abraham was with Isaac y también con unos siervos and also with some servants que fueron con él. that went with him. Cuando llegan al comienzo de la And montaña, when they got to the mountaintop Abraham le entrance, dice a sus siervos, Abraham told his servants, hasta aquí llegan this is ustedes. as far as you go. Mi hijo y yo My son and I, subiremos a la we will montaña, go to the mountaintop vamos a adorar a and we Dios. will worship God. Ahora escuche la declaración de fe de Abraham. Now listen to the declaration of God from Abraham. Pero vamos a regresar a ustedes. But we will come back to you.
Ahora, ¿qué significa So esto? what does this mean? Abraham conoce el propósito que va a la montaña. Abraham knows the purpose in which he goes Ya to the sabe top. lo que Dios ha demandado de He él, knows what God has demanded of him, pero él but sabe he knows que si él that obedece, if he obeys, Dios resucita a su hijo. God will resurrect his son. Esa es una fe de resurrección. That is a faith he had of resurrecting Mi his hermano, lo son. increíble es que mientras Abraham e Isaac van subiendo la And the montaña, incredible thing is that as they climb, dice que al otro lado de la it montaña, says that on the other side of the la mountain, palabra no lo dice, the word doesn't say pero me it, imagino de esta but I manera, imagine it this way. al otro lado de la On the montaña other side of the mountain, va subiendo un cordero. there's also a little lamb climbing. Va subiendo el cordero A lamb is climbing al mismo tiempo que Abraham e Isaac van at subiendo. the same time that Abraham and Isaac are climbing up. Y en un momento Isaac le dice a Abraham, And at a given moment, Isaac asks tenemos la Abraham, leña, he tells him, we have the wood fire, tenemos todos los elementos para el we sacrificio, have all the elements for a sacrifice, pero ¿a dónde está el sacrificio? but where is the lamb? Imagínese el corazón de este padre. Can you imagine the heart of this father? Esperó 25 años para ver a su hijo. He waited 25 years to see his son. Su esposa estéril dio luz a un hijo. His barren wife gave birth to a son. Entonces, ¿qué es la convicción que tenía Abraham? So what was the conviction that Abraham had? Mi esposa era estéril, My wife was barren. imposible que ella tuviera un It hijo, was impossible for her to have a son, pero ella lo tuvo. but she had her son. Así que él sabía So he knew que las promesas de that Dios the promises of God, son verdaderas. they are true. Y él entendió en ese And momento, he understood at that time si yo obedezco a la palabra de Dios is that if I obey the word of y God sacrifico a mi hijo, and I sacrifice my son, yo sé de que él lo levanta de entre los I know that muertos. he will lift him up from the dead. Este fue un momento en la montaña. This was a moment on the mountaintop. Y de repente Abraham escucha una voz del And cielo then Abraham heard a voice from y le heaven dice, no toques a tu hijo, which told him, don't touch your son. porque ahora yo sé Because now I que know puedo confiar en ti. that I can trust in you. Y cuando Abraham mira su And mirada, when Abraham saw hay un cordero there was a lamb, y entonces ese so cordero that lamb es el que sacrifica. is the one who sacrificed. Ese fue un momento en la That was montaña. a moment in the mountaintop. Pero estoy para someterle en el día de hoy But I am here to tell you today que los momentos en la montaña son that the gloriosos, moments on the mountaintop are pero glorious, también necesitamos momentos en el but valle. we also need moments in the valley. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me gusta andar en el valle. I don't like being in the Le valley. voy a ser honesto. I'll be honest. Son temporadas largas. Those are long moments or Difícil. seasons. They're difficult. Y hay veces que el valle, And there are times at the valley, estas temporadas, in this season, hay veces son acompañadas con el silencio de Dios. they're accompanied by the silence of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? ¿Cuántos están pasando por un valle? How many of you are going through a valley? Hermano, sea animado en el día de hoy, So be encouraged today. porque el Dios de la Because montaña the God of the es el mountaintop, Dios del valle. He's also the God of the valley. Y Dios provee un cordero. And God provides a lamb. Fue en el monte It Sinaí was at Mount Sinai donde el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés. where God gives Moses the 10 Commandments. Momento crítico en la historia de Israel. That was a critical moment in the times of the En Bible. el monte Carmelo At Mount Carmel, hay un profeta llamado there's a Elías. prophet named Elijah. Y este hombre oró para que el fuego descendiera del cielo. This man prayed so that a fire would descend from heaven. Y el fuego descendió del cielo. And the fire descended from Una heaven. experiencia en la That montaña. was a moment in the mountaintop. El Señor Jesús predica el sermón más importante de todo el tiempo Jesus preaches the most important message of all time desde una montaña. from a mountaintop. Es llamado el Sermón del And it's Monte. called the Sermon on the Mount. Ahora lo conocemos como el Sermón del Monte. And now we know it as the Sermon on the Mount. Momentos donde el poder de Dios Moments in which the power of God se manifestó en una manera especial manifested itself in a special way. y marcan a los que están And presentes. they mark the people that are present. Pero la otra experiencia, But the other experience, la otra categoría que nos somete la palabra del Señor the other category that the Word of God tells us, es la experiencia en los valles. it's the experience
experiences in the valleys. Los valles en la Biblia The valleys in the Bible no solo son lugares geográficos, are not only geographical places, también but representan, they also represent, simbolizan they symbolize tiempos de pruebas y dificultades. times of trials and difficulty. Ahora, durante las últimas semanas, Now, over the last few el weeks, Señor nos recuerda God reminded us que los tiempos de intermedio, that the in-between los times, tiempos de that espera, the times of los waiting, tiempos en el that valle, the times of the valley, producen algo en they nosotros. produce something in us. De seguro, todos nosotros And surely all of us, tendremos que atravesar we must cross nuestros propios valles. our own valleys. Ahora, los valles Now the valleys, siempre los pasamos a solas. we will always walk them alone. Pero en realidad, But in reality, Dios está con nosotros. God is with us. Quizás caminamos solos, Perhaps we walk alone, pero Dios está con nosotros. but God is with us. Él es Emmanuel, He is Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Pero hay experiencias únicas. But there are unique experiences. Hay una experiencia que solo yo puedo traspasar por ella. It's an experience that only I can walk through. ¿Cuántos dicen amén? Mientras avanzamos y caminamos con el Señor, And as we advance and walk with God, pasaremos por diferentes valles. we will walk through different valleys. Y el valle pone nuestra fe a prueba. And the valley puts our faith through the test. El valle nos prepara. The valley prepares El us. valle nos moldea The valley molds us. y madura nuestra fe. And it also matures our faith. Ahora podemos aprender lo siguiente. Now we can learn the following. Dios nos llama en la cima de la montaña, God calls us to the top to the mountaintop, pero nos prepara en el valle. but prepares us in the valley. Él nos llama en la cima de la He montaña calls us to the mountaintop, y nos prepara en el valle. and He prepares us in the valley. Escuche lo que es real de los valles. Listen to what is true to the valleys. Los valles edifican Valleys edify y fortalecen nuestro carácter. and fortify our character. Amen. ¿Cuántos de nosotros nuestro carácter está bajo construcción? How many of our characters are under construction? Mi abuelita me decía, vos tenés mal carácter. My grandma would tell me that I had a bad character. Y gracias a Dios de que el Señor sigue trabajando en mi carácter. And thank God that He's still continuing it. Hermano, to usted work y in yo it. somos un proyecto bajo construcción. You and I are a project under construction. ¿Cuántos están bajo construcción? En obra gris todavía. Amén, hermano. Hermano, los valles estiran nuestra fe So the valleys stretch our faith, y construyen and perseverancia. they also build perseverance. El Dios que le servimos And the God that we serve, es el Dios de la montaña it is the God of the y es mountaintop, también el Dios de los and He's valles. also the God of the Dios valleys. está en ambos places. God is in both En lugares. ambos lugares. He's in both places. No, I don't know why I said places. Está en ambos lugares. He's in both places. He's in the mountaintop Él está en la montaña, en and la he cima is de la also montaña, in the y valley. también está en el valle. He's in both places at the same Él está time. en dos lugares a la misma vez. Some of us may be up in the Y mountaintop quizás right unos de now, nosotros estemos en la cima de la montaña, but some of us may be in the valley. y unos de nosotros nos encontramos en el But the valle. good news is that God is on the Pero las mountaintop, buenas noticias son que Él está allá but he is arriba, also in the valley. y Él también está allá abajo. How many of you can say amen? ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Ustedes son bilingües. You guys are bilingual. Amen. Amen. El Dios de los valles And the God of the valleys es el mismo en todo lugar. is the same everywhere. Y enfrentaremos obstáculos, And we will face many obstacles retos and challenges y oposición and opposition en el valle. in the valley. Y hay un valle específico. And there's a specific valley. El rey David, King David, él va a un valle llamado el Valle de Elá. he goes to a specific valley called the Valley of Ahí es el Elá. Elah. Este es el valle This is the valley donde David se enfrenta contra el gigante Goliat. in which he faces the Goliath. Este es el escenario This is the scenery donde Dios por medio de David in which God, through David, mata a un gigante, kills a giant un enemigo del pueblo del who's Señor. an enemy of the people of God.
nuestro Dios And our God, todavía es un mata he's gigantes. still in the business of killing Pero él giants. anda buscando un David But he's looking for a David para poder derrumbar esos so that he gigantes can bring down the y giants. luego cortarles la And cabeza. then to decapitate them. ¿Cuántos dicen amén? Este es el escenario donde Dios usa a David. This is the scenery in which God uses David. David fue preparado en los valles David was prepared in the valleys. cuando mató a un When león he killed a y lion cuando mató a un oso. and when he killed a bear. David fue fiel David was con faithful unas cuantas ovejitas. with a few sheep Y ahí en la oscuridad, in the midst of obscurity, ahí en lo privado, in the private. Dios prepara a un joven, God prepared this young man. prepara su corazón, He prepared his heart. le trae una prueba de un And león he brings him a trial of a y lion. después le trae una prueba de un oso. And then another trial Porque of a Dios bear. sabía Because God knew que él estaba preparando that he was preparing un him. escenario He was preparing para que él him matara a un gigante so that he could kill en the la giant. audiencia de muchos. In the audience of many. Déjeme Let decirle, me tell you Dios nos prepara en privado that God is preparing us in para the darnos private una victoria so pública. that he can give us a La public victoria victory. que Dios le da a David And the victory that no God es gives solamente David en frente de los is not filisteos, only in front of the pero Philistines, también en frente de but Israel, also in front of en Israel, frente del rey in Saúl. front of the king Saul. Dios usa a David God uses para David matar a este enemigo to del pueblo kill de this Dios. enemy of the people of God. Dios prepara a David en los valles, So God prepares David in the valleys, a solas, in the private, y ahora le da la victoria. and now he gives him the victory Escuche esto, en un valle, in a valley en frente de dos audiencias. in front of two audiences. Están los israelitas, So the Israelites are los there, and the filisteos, Philistines, y está la última audiencia, la audiencia de uno, que es nuestro and rey. the best audience, which is the audience of one. Vamos a primera de Samuel 17 del 47 al 50. And let us go to 1 Samuel 17, 47 through 50. I'll just read. Lo leeré en español, está en amarillo en inglés, si quiere seguir. Y dice, y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Usted cree que David tuvo un poco de temor en ese momento? Do you feel like David had a bit of fear at that moment? ¿Cuántos dicen que sí? How many of you think so? Claro que sí, somos humanos. Of course, we are human. Imagínense la adrenalina. Eso, adrenalina. Can you imagine the adrenaline? Imagínense las emociones de David. Can you imagine all the emotions involved? Imagínense el corazón latiendo. Can you imagine his heart beating? Porque la palabra dice de que Goliat era un hombre de guerra desde juventud. And the word tells us that Goliath was a warrior from a young age. Este era el campeón de los filisteos. He was their champion. Sin embargo, la palabra dice de que por 40 días y 40 noches él tentó a los escuadrones de But the Israel. word tells us that for 40 days and 40 nights he taunted the people of God. Y él les decía, mándenme a uno. And he would say, send me No one. tenemos que morir todos. And he said, not everybody has to die. Mándenme a Just uno. send me one. Y si él And gana, if he wins, entonces nosotros seremos sus so esclavos. then we will be your slave. Pero si gano yo, But if I win, ustedes serán nuestros then esclavos. you will be my slaves. Pero imagínense ahora esta imagen. Can you imagine this picture? Imagínense, Goliat medía más que 9 pies. Goliath was over 9 feet. Imagínense, este hombre podía jugar en la NBA. Can you imagine that he could play in the NBA? David tenía sus 16, 17 And años. David was only 16 or 17 years old. Imagínense las emociones. Can you imagine all the emotions involved? Pero ¿qué pasa? Dios lo había preparado en otro valle, But what happens is that God had prepared him in another a valley, privado, in the private, a solas. alone. Y entonces dice, And then it says, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano a la bolsa, tomó de ahí una piedra
dice, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Hay una versión de la Biblia que dice que le pegó entre los ojos. There's some versions of the Bible that says that he hit him between the eyebrows. ¿A dónde desarrolló David esta habilidad con la onda? Where did David develop En el this valle. skill set? En el valle privado. In the valley, in the private. Pero ahora Dios lo trae a otro valle. But now God brings him to another Pero ahora valley. con audiencia. But now it is with an audience. Y ahora su fe está a prueba. And now his faith is being Y tested. dice que David suelta esa piedra. And then David swung that rock. Y dice, le dio al filisteo en la And then frente. he hit him in the forehead. Dice, la piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Amén. Ok, entonces, ¿qué pasa? So what happens? Cuando el filisteo cae, When the Philistine falls, imagínese el sonido de la caída de este can gigante. you imagine the sound this made as he fell? Imagínese cuál fue la reacción de los Can you filisteos. imagine the reaction from the Philistines? Su campeón había caído Their champion had fallen en las manos de un jovencito. in the hands of a 16, 17 year Ahora old. ahí la palabra nos dice de que David no tenía espada. And now the words tells us that he didn't even have a sword. Entonces él agarra la espada del mismo Goliat And he takes his own sword y dice, le corta la and cabeza. he cut his head off. Imagínese la reacción de Israel y de los filisteos. Can you imagine the reaction from both Israel and the Philistines? Esto es algo increíble. This is something incredible. Toda la congregación, The entire congregation, todo el ejército, the entire army, toda la all audiencia the audience fue testigo de la victoria de was David. a witness of the victory of David. Y David's cuando los victory. filisteos vieron And esto, when the Philistines saw this, dice que huyeron it says that they fled porque ellos también because they too fueron testigos de la victoria de David. were witnesses to David's victory. Déjeme decirle, la victoria que Dios nos So da let me tell you that the victory that God es gives us, enfrente del enemigo it's in front of our para que Él enemy, sea testigo so that he can be a de que witness Dios es todopoderoso that God is all y que la powerful batalla le pertenece al and that Señor. the battle belongs to Déjeme God. decirle, Let me el tell Señor you, prepara is that audiencias God prepares y nos audiences da la victoria and He gives us para que victory sepan so that you de may que hay un know Dios en el cielo that there's a God in que the heavens pelea nuestra batalla. that fights our battles. Aleluya. Esta fue la experiencia de David. And this was David's experience. Ahora, de una manera más profunda, Now, in a more profound way, podemos entender sus palabras en el Salmo 23. we can understand his words in Psalm 23. Mire lo que dice el Salmo 23. Listen to what this says. Aunque ande, ¿a dónde? Even though I walk, En valle de sombra. Estamos viendo la conexión ahora. are we seeing the connection now? Su preparación en el valle, His preparation in the valley, su victoria en el valle. his victory in the valley. Pues déjeme decirle, no muchos seres humanos pelean con un león y ganan. Because let me tell you, not many people fight with a lion and win. No muchos seres humanos pelean contra un oso y ganan. Not many people fight against a bear and win. Y ahora nosotros podemos ver la convicción de lo que David escribe. Now we can see the conviction in which David writes with. En el valle de Elá In the valley of Elah, se enfrentó a la muerte. he faced death Porque Goliat because Goliath, era un asesino. he was an assassin. Él era un soldado, He was a soldier. un He gigante. was a giant. Y ahora David dice aquí en el Salmo And 23, now David says here in Psalm 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. even though I walk through the valley, darkest Ahora valleys. mire el lenguaje. Now listen to the language. Esto no dice si ando, por si ando en el valle. This doesn't say, and perhaps maybe I'll walk No, 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 no. through. Esto confirma This is que confirming usted y yo, that you and en un I, momento at a dado, given moment, pasaremos por un valle. we will walk through a Sin valley. embargo, pasaremos por valles plural.
And we will go through different valleys, which is plural. Dice, no temeré mal alguno. It says, I will fear no evil. No temeré ningún gigante. I will fear no giant. No temeré ningún enemigo. I will fear no enemy. Porque yo he visto la victoria de Jehová. Because I have seen the victory of God. Yo he visto un gigante I caer. have seen a giant fall. Yo he visto un león I caer. have seen a lion fall. Yo he visto un oso I have caer. seen a bear fall. Ahora aquí está la clave. Now the key is Porque here. tú estarás conmigo. Because you are with me. Iglesia, Church, Dios está con nosotros. God is with Y you. aunque andemos en un valle de sombra de And muerte, even though we walk through a valley of the shadow no of death, temeremos we will not porque fear Dios está con nosotros. because God is with us. Dice, tu vara And it says your staff y tu callado and your rod, me infundirán aliento. they will comfort me. Tenemos a Cristo, el pastor de nuestras almas. And we have Christ, the shepherd of our souls. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Aquí nosotros vemos la convicción del rey David. And here we can see King David's conviction. David conocía las experiencias del valle. David knew the experiences that you get from the Y valley. sabía que Dios estuvo, And he knew that God was. está And that he y is. estará con él en toda situación. And that he will be with him in every situation. Dios prepara a David en el valle, And God prepares David in the valley. porque en el valle le da una de sus victorias más grandes. Because in the valley he gives him one of his greatest victories. Escucha esto, hermano, desde ese día en And adelante, from that day forward, todo Israel conocía su nombre. everyone from Israel knew his name. Y no solo eso, And not only that, pero ahora el rey Saúl está celoso but de él. now the King Saul was jealous of him. Hermano, habrán personas en su vida There will be people in your que lives cuando Dios le da la that victoria when God gives you the victory, van a ser celosos. they will be jealous of you. Hay gente celosa, There are very envious people. habrán celos There will be jealousy por las victorias que Dios nos da, because of the victories that God por gives su us, gracia, por su llamado. because of his grace and his calling. Y por eso David pudo escribir salmos And that is why David was able to write psalms basados en sus experiencias con Dios en los valles. based on his experiences with God in the valley. Salmo 144 del 1 al 2. Psalm 144, 1 through 2. Bendito sea Jehová, Praise to the Lord, mi roca, my rock, quien adiestra mis manos para la who batalla trains my hands for war, y mis dedos para la my guerra. fingers for battle. ¿Qué es lo que dice David ahí? What is David El saying Dios here? mío me ha preparado para las batallas que enfrentaré. Is that my God has prepared me for the battles that I'll Hermano, la face. batalla que usted está en este The momento, battle that you're fighting at this Dios moment, ya los preparó. God already prepared Usted ya you. tiene las manos y los dedos preparados Yo para me- esta batalla en que está. You already have your hands and fingers prepared for this battle you find yourself in. Dice, misericordia mía And he says, my fortress y mi castillo, and my stronghold, fortaleza mía my deliverer, y mi libertador. my shield, Dice, escudo mío, my shield, en quien he confiado, in whom I take el refuge, que sujeta a mi pueblo debajo de mí. who subdices my people under me. Hermano, los valles son inevitables, The valleys are inevitable, pero la presencia de Dios es segura y prometida. but the presence of God is secure and promised. Hay otros que escribieron salmos. There are other people who wrote songs. Hay unos conocidos como los hijos de Coré. There are some that are known as the sons of Korah. Ellos escriben el Salmo 84. They wrote Psalm 84. Mira lo que dice. And listen to what it says. Bienaventurado el hombre que tiene a ti sus fuerzas. Blessed are those whose strength is found in you, Dice, en cuyo corazón están tus whose caminos. hearts are set in you. Dice, atravesando el valle de lágrimas. As they pass through the valley of tears. Ahí en el versículo en inglés le da el nombre, es la palabra vaca. In the verse of English, it gives you the name, which Vaca en el is hebreo significa lágrimas. Baca in the Hebrew means tears. Hermano, el valle está lleno de lágrimas. So the valley is filled with tears. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree?
Pero esas lágrimas, But those tears, ese llanto, and those cries, después Dios lo cambia en victoria. God then shifts to victory. Has cambiado mi lamento en baile, He dice changes la palabra. my cry for victory. Aleluya. Aunque lloremos en el And valle, even though we may cry in the valley, también danzaremos en el we valle. will also dance in the valley. Dice, atravesando el valle de And it lágrimas, says, while crossing the valley of Baca, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. they make it a place of springs when the Esto está rain hablando de la covers. provisión de Dios This is talking about God's en provision medio del valle. in the midst of the valley. Aleluya. El valle produce So lágrimas, the valley produces tears, pero también tiene propósito. but it also has purpose. Y tenemos que entender algo sobre los And valles. we need to understand something about the valleys. El valle es Is temporal. that the valley is only temporary. ¿Cuánto le dan gracias a Dios How por many eso? of you thank God for that? El valle es temporal. That the valley is only Y temporary. aunque ande en valle de sombra de muerte, And dice although I walk through David, the valley of the shadow of death, no permanecemos ahí. we will not remain there. La presencia de Dios trae consuelo y guía. The presence of God brings consolation and guidance. Su vara y su callado His staff and his rod simbolizan protección y dirección. symbolize protection and direction. El valle está lleno de la presencia de Dios. And the valley is filled of the presence of God. Ahora veamos ejemplos. Now let us see a few examples. Queda poco tiempo. I know I only have a little bit of time. José. ¿Cuántos Joseph. se acuerdan de la historia de José? How many of you remember the story of Joseph? Sus hermanos lo venden como esclavo. His brothers traded him as a Y slave. después en Egipto cae en la cárcel. And then in Egypt he falls into jail. Dice Génesis 39, 20 y 21. In Genesis Dice, 39 says, habla de que fue encarcelado it injustamente. talks about how he was unjustly incarcerated. Pero en cada etapa del But in valle, every season of his Dios valley, lo iba promoviendo. God was promoting him. Y llegó a ser vicepresidente de Egipto. And he even came to be the vice president of Egypt. ¿Y qué pasa? And what happened? Dios salva a su padre y a sus hermanos And God saved his father and his brothers cuando ellos estaban pasando por un hambre. when they were going through a famine. Dice que llegaron donde él. It says that they arrived to where he was. Y José, en vez de vengarse, And Joseph, instead of taking vengeance, los perdona he forgave them. y les provee sus And necesidades. he provided their every need. Eso es lo que Dios hace. That is what God does. Nosotros vemos a Elías, Primera de Reyes We 19. also see Elijah in 1 Kings 19. Estaba desesperado, He was desperate. pero Dios le proveyó y le habló. But God provided and also spoke to him. Podemos ver a Sadrach, Misach y Abednego. And we can see Shadrach Mishach y Abednego en Daniel capítulo in 3. Daniel chapter 3. Estos jovencitos amigos de Daniel, These young men who were friends with Daniel, dice que se enfrentaron a un momento de it dificultad. says that they came to a moment of difficulty. El rey establece una The ley king established a que law cuando suenen las trompetas, in which when the trumpets are set off, toda Babilonia tiene que caer arrodillada all of Babylon had to fall to their y knees. tienen que adorar la estatua del And they rey. needed to worship the idol, which Pero was estos the king. jovencitos se mantuvieron de pie But this young man stood to their y feet. fueron tirados al horno de And they fuego. were thrown into the furnace. Pero Dios estuvo con ellos But God was with them en el horno de fuego. in the furnace filled with ¿Cuántos fire. dicen amén? Mire lo que dice Daniel 3, 25 y Listen 26. to what Daniel 3:23 through 26 says. Y él dijo, sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos. He said, look, I see 4 men in there. Esto es el rey Nabucodonosor hablando. This was King Nebuchadnezzar. Él fue el que dio la orden. He was the one that gave the command. Ah, ok, no me van a adorar. And he said, you won't worship me? No se van a arrodillar. You won't bow before me? Guardias, tírenlos al horno. Guards, throw them into the furnace. Y dice que los guardias los tiran al And horno. it says that the guards threw them into the Pero la furnace. palabra dice But the word tells que los us tiraron al horno amarrados. that they threw them into the furnace tied. Pero aquí dice, And it says here, testimonio del mismo rey, this is a testimony from the con sus king. propios He ojos. saw it with his own 2 eyes. Dice, yo veo 4 hombres sueltos He said, I see 4 men that are loose, que se pasean that are dancing en medio del in the fuego midst of the fire sin sufrir ningún daño. without being burned to death. Aleluya. Hermano, estaremos en el We fuego will be in the fire en no
con nosotros He is with en us medio del horno. in the midst of the furnace. Y dice, y el aspecto del cuarto And the appearance of the fourth one, es semejante a un hijo de los it's dioses. similar to a son of the gods. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno And then Nebuchadnezzar reached the gates of the furnace. y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, And he said, Shadrach, Meshach y Abednego, dice, siervos del Dios he Altísimo. said, servants of the Most High. Hermano, la gente va a tener que reconocer People will need to que recognize somos siervos that we are del Dios servants of Altísimo. the Most High. Dice, salgan, He said, come out. salgan y vengan. Come out and come near me. Y dice que salieron del medio del fuego. And it says that they came out of the midst of the fire. Hermano, hay propósito en el valle. There is purpose in the Y valley. déjeme decirle esto, hermano. And let me tell you Dios no desperdicia el valle. that God does not Waste the waste valley. the valley. Él no desperdicia el tiempo en el He valle. doesn't waste the time in the valley. Dios nos refina, God refines nos us. He fortalece fortifies y nos us. prepara a través del valle. And He prepares us in the midst of the Romanos valley. 8:28 And dice, Romans 8:28 says, y sabemos, and we know, diga conmigo, sabemos, say it with me, and we know, esto es un hecho, this is a fact, basado en el carácter y las promesas de Dios. which is based on the character and the promises of God. No dice y pensamos, It doesn't say we think. y dice sabemos It says we know que a los que aman a Dios, that all things todas las cosas work together les ayudan a bien. for good Esto es, to those a los que conforme a su propósito son who llamados. love God, who are called according to His purpose. Hasta los ataques de los enemigos, Even the attacks of the enemies, hasta cuando se acercan los gigantes, even when the giants approach you, Dios usa eso God will use para that mi bien, for my para own good, refinarme, to refine para me, to fortalecerme, fortify para me, estirarme, to stretch me, para to edificarme. edify me, Y todos verán and everyone de will que el see Dios that Altísimo the Most High God, obra todas las cosas He works para mi everything bien. for my own good. Dios no desperdicia el valle. God doesn't waste a valley. Hay lecciones There are lessons que debemos aprender en el valle. that we need to learn in the valley. Los valles son maestros para nosotros. And the valleys are teachers to Los us. valles son señales que nos apuntan a Dios. The valleys are signals that point out to Es God. como el cántico It is like the song, que dice, which says, milagroso, miraculous. abres camino, You open up ways cumples and you promesas, fulfill promises. luz en You are the tinieblas. light in the darkness. Mi Dios, You are my así eres tú. That is who you are. Ese es el Dios que le That servimos. is the God that we serve. Encontramos fuerza y esperanza en el valle. And we find strength and hope in Mire the lo que dice valley. Isaías 41:10. Listen to what Isaiah 47:11. 41:10. 41:10. Dice, no temas It says, do not fear, porque yo estoy for I am contigo. with you. Segunda de Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo, 2 Corinthians 12:9, God tells Paul, bástate en mi my gracia. grace is sufficient for Salmo you. 34:18. Psalm El 34:18. Señor está cerca de los quebrantados de The corazón. Lord is near the Y brokenhearted. cuando hablamos de Pablo, And when we talk about Paul, hermano, Pablo sufrió por el Evangelio. Paul suffered because of the gospel. Pablo navegó en los valles. Paul navigated in the Él valleys. pasó por ataques. He went through so many Él attacks. fue golpeado. He was beaten. Él fue He encarcelado. was incarcerated. Recibió 39 látigos 5 He veces. received 39 beatings, Lashes. 5 different times. Un hombre íntimo con el dolor. He was very intimate with Y pain, nos da este consejo. and he gives us this advice. Segunda de Corintios 4 del 7 al 11. In 2 Corinthians 47:11, Escuche lo que dice Pablo. listen to what Paul says. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, But we have this treasure in jars of clay para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. to show God's power and that his excellence is in him, not in us. Ahora escuche, Now listen,
que estamos atribulados en todo, and if we are ever worried about everything, pero no angustiados en apuros. but not crushed, Dice, pero no desesperados. but not perplexed, Perseguidos, pero no desamparados. We are persecuted, but we are not left alone. Dice, derribados, struck down, pero no destruidos, but not destroyed. Verse 10. Dice, donde quiera que vamos, we always carry llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, in our body the death of Jesus, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Pues nosotros que vivimos, For we who are siempre estamos entregados a muerte alive are always being given over to death por causa de Jesús, for Jesus' sake, para que también la vida de Jesús so that in his life se manifieste en nuestra carne mortal. may also be revealed in our mortal body. Hermano, algo yo sé del Señor. And I know something about God. El pastor puede guiarte a través del valle de sombra de muerte porque Él ha estado ahí. Is that the shepherd can lead you through the valley of the shadow of death because he has been there. Él ha estado ahí. And he has been there already. Y termino con Hebreos 4, 15 al 16. And I wrap up with Hebrews 4:15 through 16. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, sino uno que fue tentado en todo, but we have one who has been tempted in every way, según nuestra semejanza, just as we were, pero sin pecado. but without sin. Ahora el versículo 16 es la buena noticia. Now, verse 16 is the good news. Cristo se compadece de mi situación. Is that God empathizes with my situation. Cristo pasó por el valle, Is that Christ went through the valley. pasó por el desierto, He went through the desert. fue rechazado, And he was rejected. fue traicionado, He was betrayed. lo dejaron solo. And they left him alone. Pedro le dice, Señor, nunca, But he said, God, never, yo moriré contigo. never will I not die with you. Y cuando le reclaman a Pedro, And when they tell Peter no, tú eres uno de ellos. that he was one of them, Dice que Pedro empieza a maldecir. Peter begins to curse. No, yo no conozco a ese He hombre. began to say, I don't even know that man. Cristo entiende And Christ understood cuando lo dejaron a solas, when they left him alone, cuando salieron todos esparcidos. when everybody fled. Pero dice el 16, But verse 16 says, acerquémonos, let us approach pues confiadamente God's throne with confidence, al trono de la gracia, to the throne of grace, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. so we may receive God's mercy and find grace to help us in our time of need. Hermano, el Señor nos da socorro en el valle, So God helps us in the valley. nos da agua de beber, He gives us water to drink, su presencia está con nosotros. and His presence is with us. Estemos de pie. Let us stand to our feet. Tenemos un sumo sacerdote We have a high priest que pasó todo lo que usted y yo estamos experimentando. who went through all that you and I are going through. Y cuando usted ora And when you desde pray el valle, from the valley, el Dios del cielo escucha su plegaria, the God of the heavens hears your cry porque Él ha pasado por el valle. because He's already been through it. Cuando David dice, And when David says, aunque ande por el valle de la sombra de mi mente, although I walk through the valley of the shadow of death, dice, no temeré mal alguno, I will not fear porque tú estás conmigo. because you are with me.